Déjeme saludar al querido Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero en México de Actualidad RT, y al maestro Ramiro Padilla Tondo, escritor, analista y también miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo primero a ti. Un abrazo. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y un gusto estar aquí en la mesa con Ramiro y con toda la audiencia. Gracias, Ramiro. ¿Cómo andas? Muy buenas tardes ya. Muy bien, mi querido Vicente, escuchando la sarta de estupideces que salen todos los días de la derecha, parece que tienen diarrea verbal todos estos cabrones, ¿no? Pero bueno, vamos a darle. Saludos a Manuel. A ver, Manuel, ¿cómo ves esta narrativa de Ciro Gómez Leiva? Pues qué fracaso de la cuarta transformación. No entiende Ciro todo lo que toma formar doctores. Me quiero imaginar, porque solamente desde la ignorancia puedes decir que es un fracaso de la cuarta transformación no tener los suficientes doctores para atender las necesidades en 3 años y cacho. Mi querido Manuel, te escucho. Sí, pues yo creo que mucho de la polémica esta de los doctores cubanos pues tiene que ver con el abandono del sistema de salud durante 3 décadas de gobiernos neoliberales que pues se abandonaron a la salud como una responsabilidad del Estado y la dejaron como una mercancía a que se autorregulara con la mano invisible del mercado, como piensan los tecnócratas neoliberales con sus fantasías estas, este, de la mano invisible y demás. Y pues lo que ha ocasionado pues es que haya una inequidad en el reparto de los servicios de salud para toda la gente, ¿no? Decían que había zonas rurales donde nadie quiere ir por el tema de la inseguridad y yo creo que es entendible esa situación y es cierto. Yo creo que ahí el gobierno pues debe de promover una serie de incentivos o cosas de este tipo que promueva a que algunos médicos decidan trasladarse a estas zonas más apartadas, marginadas y en algunos casos pues con más riesgos de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que es más esa situación. Por supuesto, también hay una cuestión política y diplomática de las relaciones entre el gobierno de México y el gobierno de Cuba, que también se explica a partir de esta situación geopolítica, pues el ingreso de los 500 médicos cubanos, pero por supuesto desde el bloque opositor y personajes como Ciro Gómez Leiva, pues tratan de echar agua para el molino del bloque opositor y lo tratan de tachar al gobierno de López Obrador como si fuera un fracaso de su nacionalismo que tanto promueve, ¿no? Es decir, para este bloque de la derecha, mientras vengan grandes empresas como Iberdrola o empresas transnacionales estadounidenses a saquear el país, no hay ningún problema, pero si vienen 500 médicos cubanos es una tragedia nacional. Esa es la retórica y la narrativa que están tratando de imponer y pues obviamente pues es pura payasada, show mediático para tratar de engañar incautos, ¿no? Entonces pues esa es la tendencia y pues es el escandalito de moda, ¿no? Cada semana hay algunos de estos insignificantes que se vuelven así tendencia muy, muy, muy grande, precisamente porque hay una intencionalidad mediática de tratar de hacer escándalo donde no lo hay. Déjame preguntártelo de esta manera, déjame echarle gasolina al fuego, mi querido Ramiro Padilla Tondo. Si no vinieran de una dictadura como la cubana, los médicos, los 500 que se están contratando, si vinieran de una democracia del primer mundo, digamos, de Alemania, de Estados Unidos, ¿tendríamos este escándalo? Perdón que le meta este tema del clasismo y del racismo, pero creo que también va de la mano, ¿no? Es un asunto, como bien dices, como bien ha estado establecido desde siempre, que es una visión, como lo planteabas, desde la irrupción en los medios de la doctora Ana Ceci. Es un tema profundamente arraigado en el clasismo, en la idea de que nosotros como sociedad tendríamos que voltear siempre hacia el norte, no hacia nuestros hermanos. Y esta visión hegemónica de cómo tendría que ser la situación en México, obviamente hablamos de los últimos 40 años del periodo neoliberal, donde se tenía que privilegiar todo lo que fuese privado por encima
de lo público. Yo, de hecho, fíjate que en Estados Unidos una vez tuve una discusión con unos amigos norteamericanos que decían que hasta el correo se tendría que privatizar porque los privados hacían un mejor trabajo que el correo en Estados Unidos y decían que preferían dárselo a las grandes corporaciones que te podían entregar las cosas más rápido. Entonces yo me puse a pensar en esta visión de lo privado sobre lo público, que lo privado siempre va a ser mejor que lo público, pues obviamente cuando tú trabajas de manera denodada para destruir todo lo público, para convertirlo en privado, pues se generan este tipo de visiones. Obviamente Cuba pues es uno de los países número uno en salud, a pesar de los bloqueos, a pesar de, por ejemplo, durante la pandemia, que cualquier empresa que tuviese el 10% de capital norteamericano podría ser multada por proveer insumos en medio de una pandemia a Cuba. ¿Y qué hizo Cuba? Cuba hizo fabricar sus propias vacunas y vacunar a toda su población, porque en el aspecto de la salud Cuba está mucho más adelantada. De hecho, ellos fueron los que diseñaron la vacuna contra el cáncer de pulmón, por ejemplo. En muchos de los aspectos, y hay mucha gente que hace turismo médico para ir a la isla porque saben que eso es mucho más barato y es mucho. Yo tengo muchas historias con los cubanos. De hecho, los médicos cubanos son bravísimos en ese aspecto, y saben ellos que son profesionales altamente calificados a pesar de los embargos y a pesar de esta visión neoliberal de que todo tendría que ser privado y que siempre los privados lo van a hacer mejor. Bueno, la sangría que hemos tenido nosotros en el asunto del sistema de salud en México, por ejemplo, el doctor Francisco Sepúlveda Cañamar, de hecho, que es un doctor que después voy a seguir citando y ojalá algún día lo invites, mi querido Vicente, que es un cuate que se dedica a desmentir todo este tipo de cosas, habla con cifras contundentes. Por ejemplo, dice que cada año, gracias al huachicoleo médico, se iban por el caño 300,000 millones de pesos, que había más de 317 hospitales abandonados en obra negra desde inicios de siglo, de los cuales han rescatado este gobierno, fíjate, para que le digan a Ciro, 134, o sea, dice también que hay una carencia de 200,000 médicos, imagínate, y algunos lo ponen hasta en 800,000. Y hay que recordar el hoyo negro que había en en el sistema de salud, cuando los intermediarios, que ni siquiera eran farmacéuticas, eran los que le vendían medicamentos al Estado, le abrían un hoyo de 100,000 millones de pesos al año. Entonces, si había un guachicoleo médico de 300,000 millones de pesos al año, imagínate la cantidad de médicos que se pudiesen contratar con buenos salarios en todo el país, con especialidades, para que pudieran al menos paliar un poco ese déficit que tenemos de tantos médicos, ¿no? Obviamente, esto equivale a 35 millones de trabajadores sin servicios de salud, lo cual es el 61% de la fuerza laboral mexicana, los que no tienen seguridad social. Por eso se están trabajando en el tema del INSABI y se ha tratado de federalizar el servicio, pero obviamente solo 10 estados han aceptado federalizar el servicio. Entonces, es una falsa dicotomía lo que se presenta aquí, porque esos 500 médicos representan el 0.4% de lo que se necesita en cuestión de médicos en el país. Entonces es falso, es totalmente falso, y obviamente tiene que ver con el sensacionalismo y con el libreto que se le entrega a todos para el nado sincronizado. Y pues obviamente es una crítica genérica intercambiable. Esto es lo que dice Ciro, lo puede decir el Rivapayaso, lo puede decir Loré, lo puede decir todos, ¿no? Es simplemente digamos, una crítica del doctor Simi, ¿no? O sea, vamos a criticar lo mismo, es la misma crítica, pero más barata. Entonces, pues obviamente ya llega al punto en que nosotros decimos, ya, señores, de verdad, ¿creen que criticando al gobierno van a ganar? Pues no, ni la oposición, ni los grupos hegemónicos empresariales, ni los partidos políticos van a hacer nada con un presidente que tiene más del 70% de aprobación. Entonces, esta es una más de las luchas, de los fuegos fatuos que enarbola la oposición para tratar de dañar a nuestro país, mi querido Vicente. De hecho, mi querido Ramiro Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió precisamente este nado sincronizado, esta narrativa desde la derecha, exhibió a Sergio Sarmiento, exhibió a Francisco Martín Moreno, y estas son sus declaraciones en la mañanera hace rato. Lo vemos y lo escuchamos aquí en Sin Censura. A ver si. Pero quiero ver al. Aquí está Sergio. Los médicos cubanos trabajan en México como mano de obra esclava.
Para empezar, todavía no llegan. No solo se les entrega su salario, todavía no les entregamos salario porque todavía no están, sino que se les imponen restricciones violatorias a los derechos humanos. No hay nada todavía. Es un acuerdo que se ha suscrito. No me extraña de Sergio, por respeto a él. No voy a decir, además, ya he finado Monsi, lo que opinaba. Sí, pero sí es ídolo de lectores de clase media. Que quiere que nos quemen en leña verde en el Zócalo. Y al mismo tiempo promueve las campañas en contra del odio y de la polarización. Miren, en México no necesitamos supuestos doctores, ya. Resolvió de que no son doctores, están encomillados, cubanos. Contamos con notables médicos de las más diversas especialidades, pero por lo que no requerimos de apoyos y menos de agentes comunistas que cuestan fortunas, de las que carecemos para infiltrar ideas sacadas del bote de la basura. Debe estar vendiendo como 200, 300 mil libros cada vez que publica, si no es que más. Porque el pensamiento conservador en México, como en todo el mundo, pero aquí deben de mantener ese pensamiento. O sea, él tiene mucho potencial, porque deben de haber, pues yo calculo, como 25 millones. Mira, déjenme plantearlo de esta manera para que me des tu opinión, Manuel, para que me des tu opinión, Ramiro. Sí hay muy buenos especialistas en México, en la Ciudad de México. Lo que está planteando el presidente es enviarlo a las zonas rurales, a las zonas apartadas, en donde no hay especialistas. Qué pinche reflexión de Francisco Martín Moreno y qué capacidad para exhibirse y hacer el ridículo de Sergio Sarmiento. O sea, te voy a tratar el cáncer, pero primero déjame convencerte que el comunismo es el camino. Básicamente así me están planteando que van a actuar los médicos cubanos. Perdón por la risita, que yo sé que es la que calienta, pero no puede ser posible. Qué payasadas en un país en el que sí tenemos a muchos mexicanos que mueren por falta de atención especializada. Pero esto viene por años. Anoche planteaba el caso de mi abuela, pues, mi querido Manuel Hernández Borboya. Sí, pues es el nivel de la oposición de pacotilla que hay en este país, ¿no? Y pues estos grupitos de la derecha que viven en su burbuja, en su dimensión de la realidad, que se retroalimentan entre ellos, ¿no? Estos disparates y estos delirios. Y pues tampoco es que podamos esperar un gran análisis de Francisco Martín Moreno, que pues ya el tiempo que engañó haciéndose pasar por ahí pseudohistoriador, pues se le cayeron muchos de sus rollos que venían en los libros, y pues eso es lo que ha venido haciendo en los últimos años. Y lo mismo pues con Sarmiento, ¿no? Que se asume como filósofo, pero pues que habla de economía y de cosas que pues que no tiene la menor idea de lo que está hablando el señor, ¿no? Entonces pues son personajes que pues llegaron ahí por una situación
social muy específica, por relaciones sociales, y que pues están promoviendo una serie de ideas que no se sostienen y que llegan al grado de la payasada de decir que los médicos cubanos van a infiltrar el virus y el germen socialista en México, ¿no? Que es parte de una campaña para ir metiendo ideas comunistas a la población mexicana. Digo, ya si van a criticar el tema de los cubanos, pues mínimo que le echen un poquito de ganas, que hagan un poquito de esfuerzo, que revisen algunos números y que le entren al análisis de la deplorable situación en que dejaron el sistema de salud los neoliberales, con 300 hospitales abandonados y otro tipo de cosas, que ahí sí le aplaudían con bombo y platillo a Peña Nieto y compañía, ¿no? O sea, es verdaderamente lamentable, pero digo, hasta cierto punto creo que también está bien, para que entre más burdos son estos intentos de engañar a la gente o de decir estupideces, pues más se caen, ¿no? Más se derrumban, porque antes tenían una estructura mediática oligopólica, pues sosteniendo estas payasadas que nos teníamos que aguantar en todos los medios corporativos hegemónicos, en la televisión, en el radio, en los periódicos, etcétera, etcétera, y que este dominio tan fuerte que tenían de los medios de comunicación, pues se ha roto, porque las mañaneras, pues todos los días hay temas de conversación que se exhibe a gran nivel a estos personajes, hay redes sociales en los que ahorita se comentan estos temas, y pues ya estas payasadas ya no surgen el mismo efecto que tenían antes. Lo que pasa es que se acostumbraron mucho a esa lógica de que podían decir cualquier idiotez que se les ocurriera y que nadie los iba a cuestionar, o que nadie los iba a increpar, o que nadie les iba a decir, oye, lo que estás diciendo es una tontería y es un disparate. Entonces, pues los tiempos han cambiado y esta gente ultraconservadora pues no se ha dado cuenta de que los tiempos son otros, y pues más siguen cavando más profundo su fosa, ¿no? Entonces, pues hasta cierto punto está bien, porque eso va a hacer que un regreso de la derecha mexicana pues tarde más en gestarse en el país. Entonces, pues que sigan como van viento en popa, cavando cada vez más profundo. Entonces, pues a ver hasta dónde topan con pared, ¿no? De hecho, también Manuel exhibió a Max Kaiser, uno de los cerebritos calderonistas que ahora son analistas muy anti 4T, anti AMLO. Esto fue lo que dijo de Max Kaiser en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, para escuchar también tu opinión, querido Ramiro. Y fíjense lo que es el pensamiento conservador actual y su enojo y el nivel intelectual. Este señor Max Kaiser es de los más activos en contra nuestra. Creo que tuvo un cargo con Felipe Calderón. ¿Qué fue? Pertenece a Mexicanos a Favor de la Corrupción, de la Función Pública. Sí, del Reforma. Pero miren, el nivel del análisis, su profundidad. Una semana normal de un aspirante a tirano, ese soy yo, ¿no? Uno, los obligo a volar del Chaifa. O sea, los estamos obligando a volar a partir o de salir de la terminal del aeropuerto Felipe Ángeles. Fíjense el nivel, porque no estamos hablando de
pues un campesino, de un obrero, de un maestro de El primaria, de un nivel, comerciante. dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, querido Ramiro, y eso es lo que estamos exhibiendo también aquí en Sin Censura. Pero son personajes que en algún momento ya se beneficiaron de los gobiernos anteriores, como el caso de Max Kaiser, como el ex ministro que ahora es el Cosío, el que es el notario público favorito de Loret. Todos estos personajes que ya vivieron de los privilegios, los que obviamente son damnificados y que están en contra de la 4T, pero el nivel es lo que llama la atención. Por eso nos dejaron tan jodidos, Ramiro. Ramiro. Ahí va, es que el micrófono lo tenía desactivado. Pues es el nivel de los damnificados del presupuesto, o sea, como decía aquel César Garisturieta o Goristurieta, no recuerdo bien su nombre porque es el apellido vasco, que después le endilgaron la frase a Luis Echeverría, ¿no? La de vivir fuera del presupuesto es vivir en error. Entonces, cuando tú vives fuera del presupuesto y descubres que tus posibilidades para regresar a disfrutar de las mieles del poder y de las mieles del presupuesto son casi nulas o absolutamente inexistentes, pues no te queda otra más que refugiarte en las tribus tuiteras que hablan del desastre que se vive en el país. Obviamente sí hay un desastre, pero para la derecha, y va a seguir habiendo un desastre para la derecha en los próximos años porque no tienen respuesta. La pregunta para la derecha todo el tiempo es si en este sentido, si ellos dicen que va muy mal el gobierno, pues ¿qué proponen? La pregunta que hay que hacerle a la derecha en todos los espacios, ¿qué proponen? ¿Qué harían mejor que lo que está haciendo este país, que lo que está haciendo este gobierno? Obviamente, pues no te van a responder con su bien estudiada dosis de odio y de preocupación por recuperar un México, pero recuperar el México de los privilegios, ese México que ya no existe, porque yo lo he dicho muchas veces también, en el 2018 se acabaron muchas cosas y se está refundando un nuevo país, entonces obviamente es un país al que todos estos personajes como Max Kaiser no están invitados. En el caso de todos los funcionarios calderonistas, como el caso de, no recuerdo cuál es el nombre del cuate que dice que el presidente ha mentido como 30,000 veces, y luego también una rápida búsqueda en Google descubres que también era un funcionario calderonista y hay gente que lo toma con seriedad. El asunto del discurso de la derecha, y este es el asunto que también a nosotros ya nos empieza a afectar de cierta manera, que es el discurso del odio, el pensar que la derecha no tiene otra opción más que recurrir al odio, al clasismo, al insulto, porque no lo pueden, pues no pueden revertir la realidad que se vive en el país. Los reflejos están en los números para las próximas elecciones estatales, o sea, no va a haber posibilidad de que la oposición recupere espacios políticos, simplemente se van pulverizando gracias a las decisiones de sus grandes ideólogos como el Alito Moreno y el Marco Cortés. El del PRD no lo menciono porque obviamente pues, es una especie que ya no existe, que nomás existe en el papel, pero no existe electoralmente. Entonces, Max Kaiser y todos estos, no sé si llamarlos ideólogo, tendría que ser una persona que promueve ideas, y cuando en vez de promover ideas promueves odio, promueves medias verdades, promueves sofismas, pues no funciona. Con el caso de Sergio Sarmiento y el otro señor, el viejito robalonches de Francisco Martín Moreno, que se la pasa despotricando, que se la pasa diciendo que nos va a quemar a todos. ¿Qué nos va a quemar, hombre? El tipo aparte, pues le escribe los libros, que se ponga a escribir libros a ver cómo le salen a él solo, pero pues no le salen. Entonces, obviamente, esta derecha enquistada los medios de comunicación, pero ya no enquistada en el poder, que es muy diferente, son cosas totalmente diferentes, y que, como bien decía Manuel, su influencia pues ha ido menguando y se va pulverizando, hasta que llegue el punto, mi querido Vicente, mi querido Manuel, en que los veamos a todos ellos, no tanto como adversarios en este asunto político, sino como meras curiosidades históricas, que en los museos, digamos, vamos a poder hacer un museo de la contracultura, donde veamos lo que hablaban todos los intelectuales mexicanos, todos los escritores, todos los influencers que salen en las redes sociales, como si Twitter fuese el determinante, ¿no? para la vida política de México, lo cual no es cierto, porque los temas van pegados. Sería terrible para la derecha que los 500 médicos cubanos la rompan en las comunidades donde no llegan los servicios médicos, y que pues se apunte otra victoria al presidente cuando por fin tengamos los especialistas que ahora tenemos que mandar médicos a que se especialicen en otros lados, porque obviamente no tenemos la capacidad nosotros
de tener la oferta médica que podríamos tener. Entonces, si eso sucede, pues obviamente van a ir al basurero de la historia como lo que son personas que simplemente promovieron el odio, pero que nunca tuvieron una idea propia. Y eso es lo más triste para Sergio Sarmiento, Francisco Martín Moreno, todos ellos, todos comentócratas domesticados y educados en la más rancia tradición de la derecha, mi querido Vicente. Mi querido Ramiro, déjame preguntarte tus redes sociales y un comentario para cerrar. ¿Alguna reflexión, algo con qué cerrar, Ramiro Padilla Tondo, y tus redes sociales y tus proyectos? Claro que sí, ya está por salir Cartas a un Facho, donde yo explico este tipo de circunstancias, que es un libro que trabajé como continuación del Pequeño Chairo Ilustrado, ya está por salir a librerías. También ya voy a estar armando los paquetes de Hojas en Ruta y Maradot, que son libros que me gustan mucho y que también tienen que ver con los medios hegemónicos de comunicación. Ya el próximo lunes, ya por ahí andan circulando en Mercado Libre para las personas que los quieran comprar por paquete. Y pues vamos a seguir trabajando en desmentir todo lo que dice la derecha, porque ese es nuestro trabajo. Así como muchos, yo lo dije también con mis amigos en línea, les expliqué que no es solamente comentar la realidad política del país, sino dejar testimonio por escrito de esta época tan extraña, tan intensa, que nos tocó vivir, y obviamente inédita, porque no esperábamos un gobierno como el de López Obrador. O sea, les ganamos con sus propias reglas y con su propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues síganme a través de @Chairo Ilustrado, @Ramiro Tondo, y nos vemos la próxima semana en las mesas de análisis, y muchas gracias por tomarme en cuenta todo el tiempo, Vicente, y aquí seguimos siendo parte de la familia Sin Censura y vamos con todo, ¿no? Ya sabes que te estimo, Barbón. Te mando un abrazo, mi querido maestro Copete de Hueso. Manuel Hernández Borboya, ¿con qué cierras? Y obviamente, después de tu comentario, de tu reflexión, tus redes sociales, tu espacio en YouTube, querido Manuel. Sí, pues son curiosas las críticas que hace Max Kaiser, quien fue subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas del gobierno de Calderón, y pues no vio nada, ¿no? De lo de García Luna, todo este asunto. Cuando estaba en el IMCO, era de los que estaba muy involucrado en el Sistema Nacional Anticorrupción, que pues acabó como estos elefantes blancos que se construyeron durante la época neoliberal de entes autónomos y demás, y que precisamente pues ese calderonismo tan arraigado que tienen en su ser Max Kaiser, pues lo hace decir cosas pues bastante fuera de proporción, con un enojo ahí muy, muy marcado por la situación del país. Habla de aspirante a tirano, pues él trabajó para un tirano hecho y derecho, ¿no? Entonces, es curioso cómo les entra la moral a muchos de estos personajes justamente cuando están fuera del presupuesto público. Pero bueno, pues así son las cosas. Pueden seguirme la pista la gente a partir de ahí del canal de YouTube. Estamos teniendo transmisiones de lunes a miércoles, más o menos, a las 10 de la noche, en Manuel Hernández Borboya, con mi nombre completo en YouTube. Los invito a que se suscriban por ahí. Estamos subiendo contenido pues bastante seguido. Y estamos también en Facebook, igual, Manuel Hernández Borboya, periodista, y en Twitter en @Manuel H. Borboya, que ahí estamos de tiempo completo, entonces para que le echen un ojo y nos apoyen con su like y que compartiendo el material que estamos ahí difundiendo. Muchas gracias, Vicente, un placer siempre estar contigo, con Ramiro, y un saludo a toda la gente que nos está sintonizando. Claro que sí, miles de personas están al pendiente de lo que opinan aquí en Sin Censura. Gracias, Manuel Hernández Borboya. Gracias, querido Ramiro Padilla Tondo, que tengan excelente miércoles. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales
y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.